Bien, vamos a comenzar con el tema 6, que es de acuerdo a lo que habíamos quedado en la clase pasada, lo que teníamos que ver en la clase de este viernes para seguir avanzando con el estudio de funciones de más de una variable. El tema 6 fundamentalmente se ocupa de estudiar funciones de dos variables, como el título del tema lo dice, y para introducirnos a este tema, a ver cómo son poquitos alumnos, vamos a aprovechar para ver eh, pregunto si me pueden contestar por micrófono o por chat, como ustedes gusten. Darío, vos llegaste a cursar este tema en el primer cuatrimestre. Bien. Eduardo. No, bien, o sea, para vos va a ser nuevo. Y Tamara. Si no, podés escribir por chat, por voz, digamos, si podés usar el micrófono. Bueno, ya después vamos a saber con Tamara qué pasó. Pero ya por lo pronto tenemos los dos casos posibles, o sea que más allá de la situación de Tamara en particular, tenemos los dos casos. Así que vamos a introducirnos a este tema que se estudia funciones de dos variables, diciendo algo muy genérico. Disculpe, profe, ¿por qué te tengo que disculpar? La pregunta era si vos en el primer cuatrimestre, cuando cursaste originalmente, habías hecho algunos de los temas del segundo módulo, temas 5, 6, 7, 8, 9. No, bien. Entonces, capaz que Darío va a tener que dar algunas clases de consulta durante esta ruedita. El tema 6 viene a ser como posicionarnos exclusivamente en funciones de dos variables independientes, este, eh, para analizar el estudio en realidad de funciones de muchas variables independientes. Y esto viene ligado a lo que hablábamos el otro día, que esta parte de la materia es como tomar los conceptos de función en una sola variable independiente y extenderlos a una cantidad ilimitada de variables independientes con todo lo que ello acarrea, digamos, que es un análisis bastante diferente. Sin embargo, conceptualmente es lo mismo, es decir, el concepto de función, el concepto de imagen, dominio, límite, continuidad, derivada o integral, en absoluto cambia su sentido fundamental. Cuando nosotros hablábamos del estudio de funciones de una variable en análisis matemático 1 o en las asignaturas vinculadas de la escuela secundaria, y cuando estudiábamos el comportamiento de una función, ¿a qué los hace y las hace recordar? Cuando hablábamos específicamente de estudiar el comportamiento de una función en un determinado
intervalo de su dominio. ¿Qué es lo que ustedes interpretan por esa acción de estudiar una función en un intervalo específico del dominio en el cual está definida? Pueden contestar por el chat, por como quieran. Hola. Si no tienen la respuesta, a ver, sí. Ah, bien. Si es creciente o decreciente, dice Darío, ese es un aspecto, digamos, vinculado con el estudio de funciones de una variable. Su monotonía, es decir, si siempre crece, si siempre decrece, o si nunca crece ni decrece en ese dominio. Eso que dice Darío son todos conceptos de análisis 1. La paridad, bueno, entiendo que cuando te referís a paridades, a ver, algo relacionado con la simetría puede ser. Bien. Esos conceptos son independientes de los que nosotros vamos a ver ahora, porque están vinculados a funciones de una variable. Entonces, tanto Eduardo como Tamara, que si bien no cursaron esta segunda parte en el primer cuatrimestre, eh, sí hay que retomar de alguna manera el concepto de función de una variable y que es el estudio de una función de una variable. Cuando Darío dice que estudiar una función o ocuparnos del análisis de una función de una variable implica si es creciente o decreciente, implica su monotonía, la paridad. Hay aspectos destacados de ese estudio que son valores específicos que toma la función dentro de un determinado intervalo que pueden interesarnos. No tanto cómo la función se comporta en todo el intervalo, si es creciente, decreciente, si es monótono o no, sino aspectos más puntuales del comportamiento de esa función en el intervalo. O sea, veo una foto donde la función o donde a la función le pasa algo que no le pasa en el resto del dominio en el cual está definida. Desde ese punto de vista, ahora perdóname Darío, si vos querés esperar antes de responder un poquito, me gustaría que tanto Tamara como Eduardo pudieran contestar esto. Si tienen alguna idea formada de qué valores en el estudio de una función o qué puntos del dominio o qué situaciones eh, del comportamiento de una función traducido a puntos específicos interesaban cuando estudiábamos funciones de una sola variable independiente. Bien, Eduardo pone máximo y mínimo, relativo y absoluto. Esos son puntos específicos que para el estudio de una función definen cuestiones que al usuario de la función le pueden interesar de alguna manera. No sé, por ejemplo, la persona que fabrica cosas, ya sea en un emprendimiento pequeño, en una empresa transnacional,
si diseña una función que para producir un determinado producto con determinada calidad le resulta como consecuencia del proceso de fabricación un costo de fabricación por unidad de producto, a esa persona o a esa empresa multinacional, de esa función costo de producto, ¿qué punto le interesaría dentro del dominio en el cual estaría definido ese costo? O a ustedes como si fueran los dueños del emprendimiento, digamos, y tuvieran una función que les da el costo, que depende de varias variables, y qué punto de esa función, o sea, de la imagen de esa función, les interesaría conocer cuándo se produce o en qué combinación de los valores de las variables independientes se produce. El punto mínimo. Sí, sí, tal cual, porque si nosotros vamos a producir para comercializar, tenemos como dos premisas. Una, si somos empresarios o emprendedores decentes, vamos a poner en el mercado un producto que cumpla con las normativas vigentes, es decir, si es un alimento que cumpla con lo que dice la reglamentación, si es un bien de uso como un lápiz o una lapicera que sea de una calidad acorde con el precio de venta, si es un vehículo o un auto que cumpla con las normas de seguridad. Entonces, eso es como un piso del cual, si somos decentes, no podemos bajar, pero de ahí para arriba uno puede rifar el dinero de la empresa con costos innecesariamente mayores. Lo que dice Darío, claro que nos interesa conocer el punto mínimo de ese proceso de fabricación, siempre con la condición de mantener la calidad del producto que vamos a producir. Eso no sé si está claro para Eduardo y para Tamara, la mirada que compartió Darío del punto mínimo. Para Eduardo está, vos Tamara te podés comunicar. Bien. Ahora, cuando ustedes tenían una función de una sola variable, en muchos casos a ustedes les tocó calcular un punto del dominio por el cual la función pasaba por el menor valor de los que estaban al lado de ese punto. Yo voy a hacer un ejemplo muy ultra simplificado e irreal. Digamos que el consumo de nafta de un auto solo depende de la velocidad a la que circula. Repito, el consumo de nafta de un auto solo depende de la velocidad a la que circula. Eso no es cierto, pero podemos tomarlo como un ejercicio, digamos, de aplicación. Y que saben que el consumo de nafta, que lo pueden llamar Y, es igual a una constante por la velocidad del auto. O sea, si el auto está parado a 0 kilómetros por hora, por decir algo, el consumo de nafta sería 0. Y después, si el auto va a 10 kilómetros por hora, el consumo de nafta sería esa constante por 10. Y si va a 100 kilómetros por hora, ese vehículo estaría consumiendo 10 veces más. O sea, 100
que serían los kilómetros por hora, por esa constante. ¿Se entiende el problema? O mejor dicho, ¿se entiende la consigna? Bien. Darío entendió. Eduardo también. Y Tamara también. En ese caso no hay duda que ¿cuál sería el mínimo del consumo del auto? ¿Para qué valor de la velocidad se daría en este caso particular? Para cero. El cero, bien. ¿Por qué? Bueno, parecería que el consumo, bueno, seguro que no es negativo, porque no va a salir nafta dentro del auto. Eh, y cuando la velocidad fuese cero, o, o- o se mantenga en cero, no hay consumo, o sea que menos que eso no se puede consumir. Ahora, denme un segundito nada más, por favor, chicos. Voy a poner una eh, como les podría decir, un modelo un poco más vinculado con la realidad del consumo de nafta. eh, Tiene un valor fijo que es constante, porque si pasa el tiempo, por más que el auto no arranque, algo de nafta se va a evaporar, más esa constante por la velocidad. Acá, nuevamente, el menor consumo se daría cuando la velocidad es cero, porque por más que se gaste nafta por el paso del tiempo, si el auto circula, el consumo de nafta va a ser mayor que por solo el paso del tiempo. Esta es una función armada como ejemplo, pero que, bueno, es una función de una sola variable y nos pone en una situación en donde podemos analizar el comportamiento de una función. Ahora, si nosotros decimos que el vehículo consume una cantidad de nafta por el paso del tiempo, aunque no ande, pero después consume menos a una determinada velocidad que los fabricantes llaman velocidad de crucero, supongamos 80 kilómetros por hora, pero si vos vas de hacer un trayecto de 400 kilómetros a 10 kilómetros por hora, se consume más nafta que si lo haces a 80 kilómetros por hora. Entonces, este modelo no es tan exacto. Se podría buscar otro modelo que de alguna manera considerara
esa situación de la velocidad, digamos, en donde hay una velocidad crucero. Y que nosotros de alguna forma, ¿no es cierto?, podemos manejar con una ecuación que sea diferente a la que pusimos nosotros, y que sea algo así, por ejemplo. Que el consumo de nafta, que es el I, depende solamente de la velocidad, pero hay una constante por el paso del tiempo y después depende de la velocidad de tal forma que si uno va a menos velocidad, gasta más combustible, en una velocidad determinada gasta menos y en otra velocidad más elevada gasta más. Eso a nosotros nos da en una función de una variable un comportamiento de la función. Cuando el fabricante del auto dice que a 80 kilómetros va a gastar la menor cantidad de combustible, para decir eso tiene dos opciones. O hace las pruebas de manejo, digamos, se hace 100 kilómetros de recorrido a 80 kilómetros por hora, después 100 a 90, después 100 a 100, y toma los datos, o establece una función. Como el automóvil no es un bien descartable, digamos, no es un lápiz o una lapicera, en este caso, cuando son productos de alto valor y de supuestamente alta durabilidad, se hacen tanto los modelos como las pruebas físicas. Y en este caso, por alguna de las dos pruebas llegan a esta conclusión. Los fabricantes serían los productores. Acá el usuario es el que va a definir si va a gastar la menor cantidad de nafta o no. A veces el usuario está limitado por las velocidades máximas, por el congestionamiento de tránsito y demás, pero tiene el control. En esta función, que ustedes la pueden imaginar como una función y de x con varios números constantes, ¿cómo harían para determinar el valor de la velocidad para el cual el consumo de combustible es mínimo, haciendo esta ecuación, ¿no es cierto? Donde C, K y M son constantes no arbitrarias, son constantes numéricas. Tendrían, por ejemplo, en este contexto, ustedes podrían volver a decir que 0 es el valor de velocidad que hace mínima la función. No, dice Darío. ¿Y cómo calcularían, si esa es la gráfica y esta es la función ya expresada en términos de x y de y variable dependiente o función, x variable independiente? También lo podríamos poner
como para darle un poquito más de claridad a la fórmula, reemplazando el valor de las constantes que determinó la empresa, y esta es para cada auto la fórmula del consumo, digamos, tantos litros por kilómetro cuadrado, o como lo midan al consumo. Ustedes podrían determinar el valor de X que hace mínimo esta función, sabiendo que el consumo no puede ser negativo. Sí, se puede, dice Darío. ¿Y cómo? No digo que lo hagan, o sea, que lo calculen en este instante, sino cómo encararían, a través de qué herramientas, digamos, el proceso para determinarlo. Buscando el mínimo absoluto en el intervalo de tiempo. Pregunta. Bueno, a ver si contesta Eduardo o contesta Tamara, si no contesto yo. O puede contestar Johnny, que entró, y nadie más. A ver, ahí estamos con una respuesta que propuso Darío. Yo preguntaba concretamente, dada una ecuación, una función de una variable como esta, por ejemplo, retrotrayéndonos a análisis matemático 1, ¿qué procedimientos podrían aplicar para determinar el valor de X que hace mínimo ahí? Bueno, están en silencio el resto de los compañeros, así que les comento, digamos, cuál sería la idea. Lo que decía Darío sobre el mínimo absoluto, no es tan estricta la respuesta, o tan rigurosa, para decirlo de alguna forma más precisa. Lo que nosotros tenemos que buscar es el valor mínimo que toma la función en ese intervalo de definición, que por ahí podríamos definirlo en una velocidad entre 0 y 150 kilómetros por hora, porque, digamos, hay que poner un límite de razonabilidad. Y en esa instancia, ahí lo que dice Darío, buscar el punto donde la función no sea derivable, es todo lo contrario. Nosotros vamos a manejarnos para encontrar mínimos o máximos con el comportamiento de las derivadas de la función.
Y si en un punto no existe la derivada de la función, puede que haya un máximo o un mínimo absoluto, pero nunca vamos a encontrar un máximo o un mínimo genuino o relativo, que es un lugar donde la función pasa de ser decreciente a creciente o de ser creciente a decreciente, según se trate de un mínimo o de un máximo, ¿no es cierto?, relativo. Claramente en este caso que nosotros estamos analizando la función eh, que ponemos, digamos, por ahí tenemos algo por el estilo. Si nosotros tomamos un dominio concreto de la función, entre 0 y 150 kilómetros por hora, nosotros vamos a tener puntos críticos en los extremos del intervalo y en algún punto en el que cambie la condición de creciente o decreciente de la función. Este punto que está acá, que es el más bajo de todo, que sería el que nos interesa conocer, ¿no es cierto?, para ahí, como consumo, va a ser un valor de velocidad. Un valor de velocidad que hace que I, que sería el consumo, sea el mínimo posible en este intervalo. ¿Cómo llamaban en análisis 1 al punto B sub 0? ¿Y cómo llamaban en análisis 1 al punto que correspondía al valor de la función en B sub 0? Suponiendo que este sea el valor más pequeño de todos los que toman el intervalo. Puedo repetir, cómo no. En el problema que estamos analizando es como que estamos analizando esta función que figurativamente representa el consumo de combustible por kilómetro de un vehículo que circula a una cierta velocidad y que de acuerdo a las experiencias realizadas tiene este comportamiento. Si lo dibujamos a ese comportamiento nos da una función de este tipo. Cuando x vale 0, esto va a estar en 3 más, acá 0 sería 2 por 5, 10, sería 13. Y después, a medida que nosotros vamos aumentando el valor de x, esto va a ser una parábola. Acá no está dibujada con la precisión numérica de la ecuación porque no está resuelta. Esto tiene digamos, una figura diferente, pero conceptualmente es una parábola que porque está x al cuadrado, que en algún momento va a tener valores máximos, mínimos, etc.
Acá habría que ver las constantes para que se acomode de esta forma. La pregunta es, a nosotros nos interesa cuál es el valor de la velocidad para la cual el consumo de nafta es mínimo. ¿Cómo hacían en una función de una variable que tuviera esta representación para determinar este punto B sub 0 y qué significaba el punto I de B sub 0? Lo que comentó Darío, que era buscar el mínimo absoluto, está bien encaminado. Sin embargo, no necesariamente el mínimo absoluto es lo que estamos buscando en este caso. Y cuando después Darío amplía y dice buscar el punto donde la función no se vea derivable, esa no es correcta, digamos, la respuesta. ¿Y alguna idea? Hola. Mm, Están conectados, chicos, ¿no? El, la respuesta, digamos, está un poco vinculada a cómo ustedes determinaban los máximos y los mínimos en una función de una variable. Mm, ¿Se acuerdan de ese concepto?
igualando la derivada a 0. A ver, dame un segundito, chicos, por favor, que tengo que atender una llamada, ¿no? Hola, Marcela. Por suerte. Ya estamos de vuelta. Dice Eduardo, igualando la derivada a 0. Bien. Ese es el concepto. ¿Con qué fin igualarías la derivada a 0? ¿O por qué motivo, digamos, se te ocurre que igualarías la derivada a 0 en la búsqueda de un máximo o un mínimo? Para determinar el signo. A ver, esta es una función más o menos de las tradicionales, igual a seno de x. Con un intervalo entre 0 y 2pi para la variable x, que sería la variable independiente, e y sería como la función o variable dependiente. Esta función empieza en 0 y termina en 2pi y hace todo esto. La derivada que vos pones, Eduardo, ya introducís el término derivada, de una función en un punto de un intervalo del dominio, tiene muchos significados. Un significado es que la derivada de una función en un punto de su dominio indica la pendiente de la tangente a la curva que determina la función en ese punto. Ahí estamos de acuerdo. Ahí sí necesitaría la respuesta de los tres, si si ese concepto lo tienen hoy. Sí, dice Eduardo. Johnny, ¿qué decís? Tamara. Hoy no la veo, Tamara. ¿Qué pasó? Bueno, Tamara no está, ¿no? Entonces, me quedaría Darío y Johnny, si pueden contestar. Ay, Darío ya puso, sí. Y Johnny, ¿estás? Bien. En esta gráfica que yo les estoy mostrando ahora en el papelito, un poco para ver lo que dijo Eduardo de igualar la derivada a 0. Visualmente, ustedes observan algún punto en el cual la derivada de la función que está representada ahí podría ser 0. Dentro de la función, ¿no es cierto?
Un mensaje nuevo tengo, a ver. Dice, tengo otra clase, ¿me puedo retirar? Luego veo la clase grabada. Bueno, Darío, te la dedicamos a la clase, anda nomás. Me van a dejar solito un viernes, qué macán. Anda nomás, Darío. Bueno, quedan Johnny y Eduardo por ahora. Ay, Johnny no está más. Así está. Bien. Ahí yo marqué 4 puntos dentro del, o en realidad 5 contando el 0. De esos puntos del dominio, ¿en cuáles la derivada cumple con lo que decía Eduardo de que sea 0? A ver, vamos a encararlo por el lado de la pendiente, como hablábamos recién. Eh, la derivada de una función está asociada a la pendiente que presenta la tangente a la curva en el punto que estamos analizando. Cuando la derivada es 0 en una función de una variable, hay una particularidad que es que la pendiente de la tangente a la curva en ese punto es 0. Cuando nosotros hablamos de tangente a la curva en un punto, hablamos de una recta que en ese punto no atraviesa a la curva que forma la función, ¿no? Como esa, bueno, no sé si se ve muy bien, pero como si fuera esa línea verde que está puesta por acá. Es tangente cuando no atraviesa a la curva. Si estuviera así o estuviera así, no sería tangente porque es como que la atraviesa. Y en esta gráfica específicamente hay 2 puntos en donde la tangente es horizontal y determina el cambio de el comportamiento de la función en ese punto, sea creciente, decreciente a creciente, y se define un máximo o un mínimo en una función de 2 variables. Nosotros lo que vemos en esta parte de la materia y concretamente en este tema es el concepto de cuando nos ponemos a estudiar funciones pero que son de más de una variable. Y en particular cuando estudiamos funciones de 2 variables específicamente, no de 3 ni de 4, sino de 2. Y como dice la introducción, lo que nosotros analizamos en este capítulo se circunscribe a determinar puntos críticos de funciones de 2 variables que nos pueden conducir a la determinación de máximos o mínimos. Ahora el cambio fundamental respecto de lo que ustedes estudiaron en Análisis Matemático 1 es que al pasar de una variable independiente
a dos variables independientes, el concepto que teníamos de dominio, que estaba en un segmento del eje X, ahora se extiende a un plano XY. Y ahí dentro de ese plano está el dominio. Y la función que nosotros analizamos en dos variables ya deja de ser una curva en el plano para ser una superficie en el espacio. Lo cual hace que toda la representación mental que nosotros nos hacemos de la función, para el caso de una variable, tenga que ser adaptada a una representación mental de una función de dos variables, que en lugar de ser una curva en el plano, va a ser una superficie en el espacio. Los conceptos centrales, o sea, cuando hay un máximo, cuando hay un mínimo, no se alteran, porque conceptualmente el máximo valor que toma una función real sigue siendo un número mayor que todos los demás que toma en las cercanías del dominio en donde se da ese punto, o sea que conceptualmente no cambia la definición. Sí, lo que cambia es cómo se llega a ese valor y qué variables influyen en la determinación de ese valor. Por eso en este capítulo nosotros vamos a hablar de puntos críticos, que son todos aquellos puntos en los que el plano tangente a la superficie sea horizontal. Es decir, para una variable nosotros teníamos que un plano horizontal era una situación crítica, en cambio, para funciones de dos o más variables, cambia ese concepto y pasamos de lo que es el plano a lo que es el espacio. Entonces, antes teníamos, para que haya un punto crítico, una recta horizontal. Ahora, para que haya un punto crítico en una función que se representa en 3 dimensiones, esto imagínense como una jaula de un canario, y, o sea, es un sólido, y entonces el máximo punto va a estar en donde el plano tangente a la superficie sea horizontal. Es como transferir esto de 2 dimensiones a 3. Desde el punto de vista de la representación, desde el punto de vista riguroso de la notación matemática, nada cambia, nada más que hay más variables. Pero el resto, el concepto fundamental no se altera. Dentro de los puntos críticos vamos a ver que hay máximos o mínimos. Puede ser en todo el dominio o en el entorno de un punto específico. Y este tipo de análisis que nosotros vamos a ver en este capítulo se conoce en términos generales como el estudio de máximos y mínimos de la función. Las definiciones, que por supuesto se deben conocer porque es el lenguaje que nosotros usamos para homogeneizar el discurso dentro de la materia y dentro de las ciencias matemáticas en el mundo, porque todos usamos la misma notación y las mismas definiciones, son los conceptos básicos. ¿Qué es un máximo relativo, un mínimo relativo, un máximo absoluto y un mínimo absoluto? Fíjense que la definición que tomamos y que compartimos en la guía de cursada está planteada en términos, por ejemplo, del máximo relativo, asimilándolo a
el concepto de máximo local, o sea, a nuestro criterio son palabras similares, o sea, local o relativo se usan indistintamente. Nosotros decimos que la función pasa por un máximo relativo en un punto de su dominio si para todo valor del dominio que esté alrededor de ese punto, la función es más pequeña que lo que vale en ese punto propiamente dicho. Es decir, si nosotros tomamos un punto del dominio, evaluamos la función, nos da un resultado. Y alrededor de ese punto del dominio, para cualquier lugar que nos vamos a evaluar la función da más chica, entonces estamos en presencia de un máximo relativo. De la misma forma, definimos mínimo relativo y el cambio con los absolutos se da en virtud de que el término absoluto ya no depende de cómo es la derivada ni el plano tangente, sino que surge de evaluar la función en todos los puntos del intervalo y ver en cuál de esos puntos la función toma el mayor valor, para el caso del máximo absoluto, o el menor valor. Bueno, ahí se puede demostrar sencillamente, está en la guía de cursada, que ese valor máximo, mínimo, absoluto se toma o coincidente con un mínimo o máximo relativo o coincidente con los extremos del intervalo de la función. Acá hay algunos ejemplos, no sé si lo están viendo chicos en la pantalla, Eduardo y Johnny. A ver que voy a poner el chat. Sí se ve. Bien. Ahí lo que ustedes tienen concretamente son la representación gráfica de dos funciones de dos variables independientes. Están representadas analíticamente, ¿no es cierto? Las funciones. Acá hay una, por ejemplo, que es la que está debajo graficada. Y acá hay otra. Esas son dos funciones. Si uno las grafica, da lo que da. Y ahí lo están viendo en la imagen. Cuando nosotros analizamos una función de dos variables, ya no vemos una curva en el plano, sino que vemos una superficie en el espacio. Si ustedes se fijan en el primer esquema, que corresponde a la función x cuadrado más y cuadrado más 1 igual a f de x, analizando la función x cuadrado más y cuadrado, bueno, no importa cuánto valga x y cuánto valga y, siempre x cuadrado más y cuadrado va a ser un número positivo. ¿Para qué valor de x y de y? Tendríamos el menor valor de f de x y. Según ustedes, ¿no es cierto?
O sea, hago la pregunta de otra forma. El valor más chico que puede tomar f de xy, siendo f de xy x cuadrado más y cuadrado más 1, depende de lo cuánto valga x e y. Como x e y están al cuadrado, negativas no podrían ser una vez evaluadas. Entonces, si x cuadrado es positivo e y cuadrado es positivo, ¿cuánto debería valer x e y para que f de x e y sea lo más chico posible? Cero. Muy bien. Con 0 la función vale 1, que es lo que está dibujado en el gráfico, y menos de eso la función no va a valer. Después crece la función. Siempre. En el caso de la otra función que está en la pantalla es un poco más complicada y vemos que hay algún lugar para donde la función toma un máximo. Hay varios lugares donde la función toma valores más pequeños que en el resto del dominio. Y después no se sabe muy bien si esta indicación de que empieza a crecer la función es ilimitada o sigue haciendo ondulaciones. Y ahí tenemos como menos probabilidad de deducir, como hicimos en el caso anterior, de x cuadrado más y cuadrado más 1, de cómo se va a comportar la función. Entonces, el análisis de las funciones a veces se puede hacer visualmente, pero en la mayoría de los casos el análisis tiene que ser realizado de forma analítica. Y de forma analítica significa hacer lo mismo que hacíamos, o digamos, utilizar procedimientos similares a los que utilizamos para estudiar funciones de una sola variable, nada más que ahora teniendo en cuenta que se trata de dos variables independientes. Acá lo que están viendo, y que esto sí tienen que de alguna manera tratar de interpretar íntegramente, o sea, qué significa, es la diferencia entre dos valores de la función. Dos valores que están cercanos uno de otro. Uno está evaluada la función en x0 y 0, y el otro valor, la función está evaluada al lado, digamos, en x0 más h y 0 más k, donde h y k son valores pequeños, números reales, pero pequeñitos. Entonces, ahí entramos a definir cuándo hay un máximo o un mínimo en virtud de la diferencia de los valores de la función entre los alrededores del punto que estamos analizando y el punto propiamente dicho. Si esos valores mantienen el signo, estamos en presencia de un máximo o mínimo relativo. Si no lo mantienen, no. Esto es como una interpretación geométrica del concepto de derivada de una función de dos variables. Para que haya un punto crítico, es decir, para que pueda haber un máximo o un mínimo relativo, nosotros partimos de la definición de derivada de una función de dos variables y partimos del concepto de cómo se puede escribir la función de un plano que sea tangente, digamos, en un punto a una función de dos variables y que pase por ese punto.
¿Cómo podemos hacer para describirlo? Se escribe la ecuación del plano, que no es otra cosa que la ecuación que ustedes conocen de un plano. Acá f de x0 y 0 es porque ya estamos trabajando con dos variables. En lugar de f de x0 y 0 se podría poner u o w o cualquier otra letra para no poner f de x0 y 0. Pero se mantuvo la notación para que se entienda la hilación entre las distintas diapositivas. La condición necesaria para que haya un máximo, un mínimo, es que haya un punto crítico. Y la condición necesaria para que haya un punto crítico es precisamente que las derivadas parciales de primer orden de la función que estamos analizando valgan cero. Así como en el caso de una variable, para que haya un punto crítico que pudiera ser máximo o mínimo relativo, se hacían las derivadas iguales a cero, como decía un poquito antes de Darío. Acá también la condición necesaria es que las dos derivadas parciales sean cero. Como es una función de dos variables, hay dos derivadas parciales, una respecto de x y otra respecto de y. Puede ocurrir que esas derivadas, las dos sean cero, como en este ejemplo que se ve en la pantalla, que es como si fuera una silla de montar. En el centro del gráfico, o sea, donde estaría el lugar donde uno se sienta, hay una situación particular porque en un sentido la función crece y en otro sentido la función decrece. Es decir, a través de la primera derivada no podemos definir si la función crece o no crece, sino que tenemos que considerar las dos. Y eso genera que no haya ni un máximo ni un mínimo. Estos reciben el nombre de punto de ensilladura simplemente porque la forma de la ecuación la forma de la representación gráfica de la ecuación es una silla de montar. En el desarrollo de la guía, ustedes van a ver la deducción de cómo llegan a demostrar que para determinar un punto crítico, tienen que analizar las derivadas de la función, combinarlas, y así como en el caso de una función de una variable, según sea el signo de la derivada segunda, se determinaba cuál era el comportamiento de la función. Acá eso se hace a partir de el comportamiento de las derivadas segundas, lo cual, digamos, es natural porque lo único que estamos haciendo es aumentar el número de variables. Esta parte de la guía de cursado, de la presentación, es necesario que ustedes la entiendan porque son preguntas claras de examen del segundo parcial, ¿cierto? O sea, dentro de lo que nosotros vemos, esto es muy importante, porque es la base conceptual de la bolilla 6. Esta es la forma para clasificar los puntos críticos, es decir, teniendo el valor de las derivadas segundas, lo mismo que hacíamos en el caso de una variable, teniendo el valor de la derivada segunda podemos analizar sus signos y ver cómo clasificamos al punto crítico que encontramos. En el caso de las funciones de una variable, una vez encontrados los valores de x que hacían la derivada primera igual a 0, íbamos por la derivada segunda y analizábamos el comportamiento, si era positiva, negativa.
si no se podía determinar el signo. Bueno, en función de todo eso, se determinaba la condición de ese punto crítico. Y, digamos, por último, dentro de este tema, hay un punto que vincula el cálculo de máximos y mínimos de funciones de dos variables con condiciones que se le imponen a las variables. Eso se llama extremos condicionados. Por ejemplo, si ustedes quieren que el producto entre dos números sea máximo, bueno, eligen infinito, infinito y ya está. Ahora, si ustedes dicen queremos que el producto entre dos números sea máximo, pero que los números sean positivos y su suma no sea mayor a 40, entonces ahí no todas las combinaciones de los números reales satisfacen la consigna. En este caso hablamos de extremos condicionados. Por un lado, se debe cumplir la condición de máximo o mínimo, pero por otro lado se debe cumplir con la condición que impone el contexto, digamos, del problema. Nosotros decíamos, por ejemplo, en el caso del auto, que la velocidad cero era como no comparable con la realidad. Bueno, de esa forma se puede trabajar en distintos aspectos al plantear un problema. No sé si les queda alguna duda, Eduardo y Johnny, más allá de que tienen que estudiar, ¿no? Obvio. Estoy con el chat abierto, no, profe, dice Eduardo. ¿Vos, Johnny, estás por ahí? Bien, ¿vos tenés duda o si estás por ahí? Se entendió. Bueno, chicos, escúchenme los dos que están, toda la multitud que está siguiendo la clase. Y esto lo dejo también para todos los chicos que la van a escuchar después o la van a ver de la grabación. Nosotros estamos en la recta final. Ustedes tuvieron durante esta semana que pasó, la información que yo les pude dar sobre sus situaciones particulares con respecto al redictado. Todos aquellos que tengan alguna duda de por qué están libres o por qué están en algún lado que no deberían estar según ustedes, comuníquense. Y más bien se lo dirijo a los que están escuchando la clase grabada. Comuníquense porque nuestra idea no es cerrar la cursada sin darles una oportunidad para que promocionen o regularicen. Sí tuve que hacer una clasificación de las situaciones para ordenarnos nosotros en la cátedra. Pero hay algún par de chicos que ya se comunicó, que ya combinamos cómo iban a recuperar algunas instancias que no pudieron, a las que no pudieron acceder en este redictado, y bueno, vamos a seguir adelante. Así que para los que están escuchando esta grabación, va dirigido el mensaje. Conéctense, mi mail lo conocen, está en el aula virtual. Si no, ponen G Lore de Gustavo Lore, G, la letra G, Lore, todo con minúscula, @fi.unju.edu.ar y me mandan las consultas que quieran por mail. O por los foros del aula virtual, tampoco hay problema. Así que dicho esto, la semana que viene empezamos con campo vectorial. Sí va a ser una clase interesante, más densa que esta, por supuesto. Así que los invito a todos a no dejarnos solos con Jolly y Eduardo, que se bancaron toda la clase hoy y a los cuales le agradezco mucho. ¿Hasta qué trabajo práctico entra en el segundo parcial? Vamos a incluir completo hasta el número
8 completo hasta el número 8 para el segundo parcial. Nosotros vamos por el tema 6, el 7 y el 8 lo vamos a ver el 29 y el 5, del 5 de noviembre vendría a ser. Ahí vemos si dictamos un tema más el 9, que sería el 12, y después el 19 y el 26 tendríamos que hacer todos los exámenes. Pero entraría, o entra, mejor dicho, únicamente hasta el tema 8, o sea, tema 5, tema 6, tema 7 y tema 8. Ya está dicho, está grabado, así que eso está. ¿Alguna otra duda, chicos? Mm, Bueno, estamos bien. A ver, Johnny y Eduardo, les agradezco mucho la participación en la clase, realmente. Este, es importante que ustedes participen porque si no nuestro trabajo mucho sentido tampoco tiene. Así que les agradezco nuevamente haber estado presentes. Y vamos por, vos Eduardo creo que ya estás liberado del primer parcial, Johnny creo que también, así que vamos por el segundo parcial, por favor. Así que yo me despido hasta el próximo viernes 29. Estudien, es la parte del año donde se concreta todo el esfuerzo realizado. Así que, bueno, yo no tengo nada más. Muchísimas gracias y nos vemos el viernes que viene.